Creando Motivos, un espacio de neutralidad en donde lo positivo y lo negativo no existen, se definen. La energía del deseo, el motor de los sueños y los destellos para la vida son elementos que no se buscan ni se encuentran, se construyen. Te invito a que juntos, a través de estas charlas e ideas, nos detengamos para reconocer aquello que debemos soltar o afianzar, como lo que justo necesitamos en nuestra vida. Yo soy Gaby Castro y me encantará saberte cerca en este espacio que nos une. Esperemos que lo disfrutes. Hola amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Creando Motivos. Yo soy Gaby Castro y me da muchísimo gusto en este día tocar este tema, porque los adultos muchas veces podemos enfrentar monstruos y podemos vencer batallas, pero los niños necesitan un acompañamiento para vencer estos monstruos que los aterran. En este caso, hablamos de grandes y peques que vencen el monstruo contra el coronavirus o la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas personas probablemente ya tienen un ritmo de vida que les permite llegar a la nueva normalidad, entre comillas. Pero ¿qué pasa con los niños? Y qué mejor que tratar de este tema con alguien que es especialista en niños, el médico cirujano pediatra. Él es especialista, el doctor José Arturo Castro Herrera. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y vamos tocando el tema de actualidad, como es el coronavirus y la forma en la que lo enfrenta el niño y el adulto, es muy importante. Ok, quiero empezar con algo que es muy básico y muy recurrente. ¿Por qué se rompe la rutina? Para los adultos, muchas veces ser rutinario ayuda a llevar a cabo ciertas actividades, pero sobre todo ahora en el encierro, muchos niños y papás han perdido esta rutina. ¿Qué tan importante es seguir llevando este ritmo de vida en los niños, sobre todo en el encierro y en la pandemia? Sí, primero vamos a entender que hablar de rutina es hablar de hábitos, es hablar de comportamientos que son casi automáticos. Y muchas formas, de manera coloquial, decimos, lo hice por rutina, o esta es la rutina. El ser rutinario es actuar sin pensar, ser un autómata. Considero que este cambio de rutinas del que se está hablando es volver a concientizarse de lo que tú eres como persona y de lo que son los demás, de relacionarte nuevamente en tu entorno y en este caso especial con los hijos. ¿Por qué el tema de cómo enfrenta un adulto y un niño esta pandemia? Porque la forma de verla el adulto es diferente a la forma en la que la vive el niño. ¿Por qué? Porque el niño vive en fantasía y el hombre es más demandante, es más calculador, es más rígido en su pensamiento y a veces lo fácil es hacerlo por rutina, cuando realmente nuestra acción y nuestras actividades diarias no deben ser por rutina. Por eso decía que es bueno que en este momento aprovecháramos para volver a tener una relación de adultos y una relación con niños. ¿Por qué? Porque un niño encerrado, un niño sin libertad, un niño sin la parte lúdica, que es la que lo empuja hacia adelante y la que lo hace crecer, se vuelve muy cuadrado al estar encerrando en cuatro paredes, gritando, corriendo, haciendo travesuras, y un adulto que en el supuesto va a estar tranquilo en su casa, va a tener menos ruido, quiere descansar del trabajo, y entonces estos dos mundos chocan y puede haber un gran conflicto. Ese conflicto es el que nosotros vamos a vivir. Mucho se ha hablado del coronavirus y se seguirá hablando porque va a dar temas de hablar.
con tratamientos, con o sin vacunas, con muertos, con morbilidad, con comorbilidades, con ausentismo laboral, etcétera. Va a dejar mucho de qué hablar. Realmente en el comportamiento del humano es un parteaguas y obviamente que en él está inmerso el niño. Por eso es importante lograr entender la necesidad que hay en el acompañamiento que tú bien lo nombrabas al principio, que es el papá y el niño, el adulto y el niño. Este acompañamiento le va a permitir explorar nuevas realidades, no nuevas normalidades, sino nuevas realidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el niño requiere de un espacio grande donde corra, brinca y haga travesuras, es la escuela, es el recreo, son sus compañeritos, están limitados al papá que le grita al niño, cállate, déjame trabajar, estoy haciendo una tarea, estoy en una videoconferencia como ahorita. Entonces, todos estos mundos que se van a caer porque tienen que derrumbarse, van a traer una nueva realidad. Ahora, otra pregunta. Regularmente los papás confunden ansiedad con hiperactividad y se dice que los niños ansiosos van de la mano con los niños hiperactivos. ¿Cómo pueden los papás, sin tener que medicar a un niño, sobre todo ahora en el encierro, distinguir entre lo que es solo ansiedad o hiperactividad en los niños? No, la ansiedad es un estado emocional de cualquier humano que lo lleva a la depresión, ¿sí? Ese estado de ansiedad es antes de que caiga una persona en depresión. Si bien es cierto que el niño per se es un niño que debe estar en movimiento, y como va a estar en movimiento, también va a gritar, va a brincar, va a correr, va a romper cosas. Eso es lo que realmente molesta el entorno del adulto, que quiere estar en casa, si bien es cierto, como un oasis del trabajo, un oasis de la parte social, de la agresión social. Sí es cierto que el hogar para la mayoría de todos nosotros es un oasis a esa guerra que tenemos todos los días fuera de casa. Y entonces al retornar en casa queremos estar tranquilos, pero es al revés. El niño necesita salir de casa, por eso hay parques infantiles, por eso hay actividades curriculares, natación, gimnasia, danza, cosas culturales que atrae a los niños. Por eso se les hace a la mitad de la jornada laboral recreo al niño o periodos de descanso, porque el niño tiene que gritar, tiene que correr. Y en casa va a molestar a la familia. Yo leí ahorita un mensaje que me mandaron de la criminalidad ahí en Morelos, pero realmente está muy barnizado todo esto, porque ¿cómo es posible que hablen de que los delitos bajan, que la violencia intrafamiliar baje, que la violencia hacia la mujer baje, si no habían tribunales para que se quejaran? En más de la mitad del año no ha habido un lugar donde se estén preparando todas las personas formaditas para que alguien las atienda y que reciban las denuncias, porque no hay. Y virtual no sirven porque nadie te atiende, porque nadie te da una comunicación idónea para tú poder quejarte de algo que está anormal en tu casa, en la calle, con tu hijo, con tu esposa. Entonces, toda esta violencia que estamos viviendo, que no está realmente documentada, ¿sí? Es la que estamos viviendo y que nosotros como médicos vemos en los consultorios. ¿Por qué? Porque en cada consulta que vemos y preguntamos, siempre hay algo que no está correcto en la dinámica familiar, ¿sí? Porque falta dinero, porque ya estoy cansado, porque no me divierto como yo quiero divertirme. Y el niño, lo mismo. El niño evoluciona eminentemente en un mundo lúdico, ¿sí? Un mundo de juegos, un mundo de recreo. Entonces, esa es la nueva realidad que vamos a vivir, no es normalidad. El hablar de una nueva normalidad es una falacia, eso no es cierto, ¿sí?
Lo que pasa es que los elementos se están acomodando de tal manera que hacen que la realidad que estamos viviendo sea completamente diferente. Ok, ¿y cómo hacer que compagine, por ejemplo, si tú te preocupas por la violencia externa para que tus hijos no la sufran, cómo hacer que eso compagine para que tus hijos dentro de casa no sufran o no asimilen esa violencia tanto al interior como al exterior? En ese momento, un adulto debe de participar con la parte lúdica del niño. Y cuando nosotros éramos jóvenes, que no había internet, ni había tanta televisión, había muchos juegos manuales que existían, muchos juegos de esa que no existían, muchos juegos de destreza que existían. Entonces es momento de adoptar estos juegos que ya son de antaño, que salen en muchos videos de cómo jugaban los niños en aquellas épocas, que no tenían internet, no tenían celular, no tenían, pero estaban divertidos y jugaban, pero no nada más jugaban ellos, jugaban también los adultos. Y entonces ahí realmente se cerraba la mancuerna, esa relación que existía entre el adulto y el niño a través del juego se establecía. Y no nada más se establecía, a través de estos juegos se enseñaba. Y entonces el niño también aprendía valores, aprendía números, aprendía colores, aprendía adivinanzas, aprendía a completar palabras, a hacer ejercicios de destreza y de cálculo más precisos, los jugaba con sus papás y los papás enseñaban a sus hijos a adquirir estas habilidades. Ok, hay una parte muy importante. Si queremos acompañar a los niños en el proceso de juego, de convivencia familiar, pero hoy en día, sobre todo, no nada más en México, sino en muchos países latinos, se quejan de que el sistema educativo les está dejando demasiada tarea, donde los niños desde que se levantan están en la computadora o en la televisión tomando clases, haciendo apuntes, luego mandar tarea, otra vez la computadora, hasta que llega la noche y se duermen y al otro día lo mismo. Dicen los papás, ¿para qué demasiada tarea o para qué tanto tiempo frente al televisor o a la computadora? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo pienso que el problema de enseñanza está cambiando en México, sí está cambiando. Pienso que debemos de estar pendiente de los hijos, los que tengan hijos en la escuela o en la universidad, que hagan un horario como el que solíamos hacer todos, un horario de clases, y que se apeguen a esos horarios para recibir las clases y que tengan la parte extracurricular para ir a una biblioteca, ir a un laboratorio, ir a una academia fuera de la escuela y que la hagan ejercitándose en casa con algún ejercicio o alguna actividad o algún deporte. En casa también se puede hacer deporte, ¿sí? Pero no todo el día deben de estar ni en las máquinas, ni todos los días van a estar con las mismas materias, ni todo el día van a aprender exactamente lo mismo, porque van a ser diferentes materias, diferentes horarios y diferentes formas de aprender. Tanto, tanto en la parte que turno matutino, vespertino, deben de ser iguales los turnos que manejen en los horarios. Y aparte, si tú consideras como dato agregado que la exposición a los rayos que manda una máquina al ojo es en un momento del día molesto, ¿sí? No puedes tener a un niño viendo televisión todo el día o viendo una máquina computadora que si tú la ves de lado, ves cómo vibra la pantalla. Esas son las emisiones de la luz que manda, los rayos que manda la máquina. Entonces verás que el estímulo que tenemos es muy, muy grande todo el día, estar sometido a este tipo de equipos. Entonces, por eso es que deben de ser las horas de trabajo, porque debe ser de trabajo, ¿sí? Bien específicas para cada niño, para cada turno y para cada papá, porque el papá tampoco va a estar todo el día en la máquina en su trabajo y llegar en la tarde, toda la tarde con la máquina con su hijo para acabar loco, ¿no?
o por lo menos va a haber más consulta para los oftalmólogos. Sí, claro. Ahora, hay familias que tienen más espacio en casa para que los niños jueguen, para que los niños salgan, para que brinquen, para que corran. Pero hay familias que viven en un lugar muy pequeño, 4x4, no tienen espacio para más en los niños. En esta época de encierros y de pandemia, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista pediátrico? ¿Qué se puede hacer para ayudar a que este niño un poco salga de su rutina? ¿Se puede tomar algún tipo de clases virtuales que lo hagan moverse? ¿O hay dinámicas familiares? ¿Cómo sería más o Sí, yo considero que estar en casa, una casa grande que tenga todas las comodidades, pues no es mayor problema que sacarlo, caminar por el jardín, salir por la brecha, meterse a la alberca, etcétera. Esas casas que tienen todos los confort no son el problema, pero son las menos que existen, son las que menos hay para estos niños. Las que más existen son condominios, con muchos pisos, con muchos departamentos, con cuartos pequeñitos y con muchos chamaquitos, muchos niños, ¿sí? Entonces, lo que se debe de hacer en estos espacios más cortos, más pequeños, más encerrados, es optimizar los espacios. Vamos, yo tengo que ejercitar la caminata, pero pues obviamente que en un cuartito pues no sé de dónde caminar, más que como burro dar de vueltas. No, pero sí se pueden hacer juegos, por ejemplo, antes había un juego del avión, en donde abren los pies, brincan, saltan, van y regresan, ¿sí? O saltar la cuerda, tan brinque, brinque, salte y salte, salte la cuerda. O bien subir y bajar escalones. Y se pueden hacer concursos, a ver quién sube más escalones, cuántas veces o cuándo la rutina se hace más número, vamos, el piso, 1, 2, 3, 4, 5 escalones y de regreso, 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Realmente es una escalera de 5 escalones. Pero cuando hacen la rutina muchas veces ya son 100 escalones. Entonces, hacen esto para que estén subiendo escalones y después subirlos de dos en dos, de tres en tres y siguen ampliándole el espectro de ejercicio, pero en el mismo espacio. ¿Sí? Pueden estar también haciendo juegos mentales, hay memoramas en donde se abren y cierran fichitas, participan tanto el adulto como el niño. A lo mejor el niño no sabe de qué se trata, entonces habrá que utilizar fichas propias para los niños, con carritos, con estrellas, con reiletes, con alguna imagen que sea conocida del niño y la pueda relacionar en su memorama. Puede ser que el memorama empiece con muchas fichas o puede ser que empiece muy sencillo con 8 fichas, 12 fichas, 20 fichas, para que sea rápidamente resuelto o que realmente vea interés el niño en el juego, porque si el niño no entiende el juego se fastidia y tampoco va a colaborar. Que tenga que hacer palabras, por ejemplo, poner la letra primera, la letra última con 5 letras y empezar a armar letras o crucigramas muy sencillos. ¿Cómo le dices a tu mamá, mamá? ¿Cómo le dices a tu papá, papá? Y juntar cosas muy sencillas. Realmente el diseño debe ser muy sencillo, de acuerdo con la edad que estemos tratando, cuidando. Los más complicados va a ser claro, tiene academia de secundaria o preparatoria, pues serán letras y palabras ad hoc para eso. Inclusive había un juego también por ahí que daba como la historia de los personajes que aparecían, ¿no? ¿Quién es este personaje fulano tal? ¿Qué me puedes decir de él? Y se ve al revés lo más importante del personaje. como una adivina quién?
La siguiente pregunta sería, ya que estamos hablando un poco más del aspecto psicológico y también el acompañamiento académico, virtual de los chicos, muchas personas piensan que el día de hoy se le facilita mucho más a los niños ser niños o ser adolescentes que antes. Pero hay quien dice que no, ahora hay mucha más presión porque deben tener una imagen, una rutina, un tiempo, como antes no lo había. Alguien comentaba, es que antes yo no tenía la presión de verme bien en fotos o de crecer como un niño súper genio o de hacer las mejores tareas, pero hoy en día sí, hay esa competencia, hay esa imagen, hay esa presión. Desde su punto de vista pediátrico que ha visto en el consultorio, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo te puedo decir que tratar de entender la personalidad del niño está muy complicado. Y está muy complicado porque la información que el niño recibe actual está, pero terriblemente grande, es alta, es demasiada. Y el niño no tiene la capacidad para procesarla. Y es más, a veces se vuelve hasta imitador de algo que ni tiene, ni quiere, ni es. Entonces empieza a tener una formación de su personalidad distorsionada que puede llevarlo a un gran conflicto, ¿sí? El conflicto que él puede vivir puede ser a edades tempranas o ya como pareja, ya como papá o ya como viejo, pero es una proyección de lo que está aprendiendo, que no está bien aprendido, ¿sí? Para que lo vaya ejercitando en los diferentes o las diferentes etapas de vida que lo ha ido presentando. ¿Por qué antes era diferente? Porque antes la vida era muy competitiva, era que te tenías que vestir de traje para ir a pedir un trabajo. Y hoy llegan hasta de guaraches y con la melena para ser gerentes de alguna empresa, ¿no? O sea, eso al joven, a los muchachos de ahora ya no les es tan importante. ¿Por qué? Porque lo ven en la televisión. ¿Por qué? Porque lo ven en internet. ¿Por qué? Porque lo ven en las redes sociales. Entonces ven que esto realmente bajan de un Mercedes-Benz a un chamaco despeinado, con la ropa toda roída o sucia, y greñudo, pero es el dueño del Mercedes-Benz, ¿sí? O ven un cantante muy famoso, todo con maquillaje o todo distorsionado y quieren ser como ellos. O sea, la información que están recibiendo es vasta, ¿sí? Pero aquí tenemos que estar los adultos con ellos. ¿Qué podemos enseñar y qué le podemos permitir y dónde los podemos llevar? Y siquiera cuestionar. Siquiera quisieran eso, cuestionar. Que preguntaran, oye hijo, ¿por qué quieres esto? Oye hijo, ¿qué esperas de esto? Ya no nos importa tampoco a nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que al satisfacerle sus demandas, préstame coche, dame dinero, dame un celular, ya están bien los chamacos. Pero eso no es todo. Nos hemos despreocupado nosotros y decimos, ahora el culpable es el maestro, cuando realmente el maestro va a enseñar, no va a educar. El que va a educar es el papá o el adulto que está con el niño. Ellos son los educadores. El que enseña es el maestro, pero el que educa es el papá. Ahora, para concluir, doctor, eh, ¿por qué hablamos al principio de que el coronavirus o la pandemia es como un monstruo para los niños, ese monstruo a vencer? Hay niños que lo ven de fuera y lo buscan hasta con lupa. ¿Dónde está el virus? No lo veo. O hay adolescentes que no entienden cuándo se usa el cubrebocas, cuándo no, por qué salir, por qué no salir. Porque es como un monstruo para los niños que no están todavía formados como adultos. Al hablábamos de la rutina. La rutina es aquello que te hace hacer las cosas de manera automática y no las piensas. Es simpático, pero se ha adaptado más al cambio ahorita los niños pequeños que los adultos. Los que salen a la calle y buscan pelea y a mí no me mandes y aquí yo soy Juan Camaney
y no te creo, a mí con mi estampita me defiendo, etcétera. Eso no debe de ser, porque nos están enseñando gente estudiosa que conoce del problema, que lo ha seguido desde que apareció, que es importante el uso del cubrebocas, ¿sí? Probablemente no me vaya a impedir que me enferme, pero sí me va a proteger de no enfermar a los demás. Si yo me voy a enfermar, ya me enfermé. Oye, siquiera que todo la secreción que yo emito se quede conmigo y no afecte a los terceros, ¿sí? Ahora los niños hasta ya hacen cubrebocas tan simpáticos, tan bonitos, que ya lo han adoptado como parte de su vestimenta. Y ya no quieren que se les quiten sus cubrebocas. Están muy bonitos para los niños, por eso lo adoptan. Y además son nuevos, es novedoso para ellos. En ellos es fácil incidir en que lo acepten si se hace desde el principio. Ahora, a una persona ya mayor, como yo, que ahora porque yo quiero vas a utilizar cubrebocas, no, pues a mí explícame por qué, ¿sí? Es más, aquí me pasó en un hospital, que no quiero recordarlo, pero hace rato me daba mucho dolor, ¿sí? No lo hago porque a mí nadie me ha dado instrucción. Oye, ¿no te han dado la instrucción? No, a mí no me lo han pasado por escrito. Oye, qué absurdo. Oye, esto no es así. Es por sensibilización. Debes ser informado, debes de buscar tú la información si no la tienes, buscar la información, ve a la gente que está hablando de ello, ve el por qué, ¿sí? Y no nada más eso, el coronavirus se ha confundido mucho, porque inclusive los niños han pensado que el coronavirus, como mi nieto, es no ir a Veracruz, porque ahí está el coronavirus, ¿sí? Y yo voy a ir hasta que controlen al coronavirus, voy a ir a Veracruz. Entonces confunden el coronavirus con un evento malo para ellos. Puede ser el encierro, puede ser el no recreos, puede ser el no paseos. Entonces, el que le está dando lata es el coronavirus. No es porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque no. Es que el coronavirus no deja que yo vaya. Entonces, tienen esa idea de que es el coronavirus el que los está sometiendo, ¿sí? O sea, dentro de esa facilidad que ellos tienen y que juegan, pues esa es la parte que dice, es que ese señor me está enfermando, entonces yo no lo quiero, si yo lo voy a combatir con un cubrebocas, oye, pues perfecto, ¿sí? Y si es porque no te saluden, no, ni me toques, ¿sí? Ya se defiende a los niños, ¿sí? Y si es la sana distancia, ya están ahí con Susanita, va conmigo, ¿no? Ahora que Susanita te acompañe, como lo yo en la radio, que Susanita te acompañe y sea contigo la Susanita. Oye, pues no es Dios, ¿sí? O sea, los locutores cometen esos errores, los comentaristas de la radio, ¿sí? Eso llega como mensaje al radio escucha, como, ay, santo Dios, líbrame del mal. No, estamos equivocados, estamos ¿Cómo? equivocados. El coronavirus es un bicho miserablemente pequeño, ¿sí? De características moleculares que no se va a ver, hombre, nunca lo vas a ver, pero sí te enferma y sí te mata. Entonces, si hacemos este ejercicio imaginario de llevar a los niños y nuevos adolescentes de la mano para decirles, ven conmigo y juntos vamos a vencer al monstruo que te aterra, ya sea lo ves, no lo ves, pequeño, grande. ¿Cómo podemos llevarlos de la mano para que no le tengan miedo a ese monstruo y al mismo tiempo se protejan de que pues no se los coma? Sí, y precisamente por eso yo en lo personal comento que hay 3 acciones fundamentales en todos nosotros. 3. No es quédate en casa, no es que te paguen aunque no trabajes. No, esa es una aberración, ¿sí? La verdadera eh, acción es la de las manos, ¿sí? Evita el saludo y los besos y guarda la distancia, ¿sí? Entonces, si tú estás guardando la distancia, la sana distancia, te estás lavando tus manitas y te estás cubriendo con tu cubrebocas, son 3 acciones fundamentales que nos van a permitir avanzar hasta acabar con el coronavirus. Y si no acabarlo, saber vivir con él porque no se va a ir.
no se va a ir. Pero tenemos que aprender a vivir con él como con la flora intestinal, que no me hagas daño, no te hago daño, mira, tú estás por allá, yo estoy por acá, pero me voy a cuidar de ti, ¿sí? Esa es la forma en la que realmente vamos a avanzar, porque si queremos curaciones mágicas, que la vacuna que lo va a vencer y que, no es cierto, no es cierto, ¿sí? Una vida saludable, una dieta adecuada, con abundantes frutas y verduras, con un distanciamiento bien, con cubrebocas y con aseo de manos, ya le hicimos. Si fuera una última frase para un niño que te esté viendo ahorita y que te va a hacer caso porque tú sabes del tema, ¿qué frase le dirías? Niño, cuídate, ¿sí? Eres responsable de tu salud. Eso le diría. Y me preguntaría, ¿y cómo me voy a cuidar? Entonces ya le voy a decir las 3 partes fundamentales. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque tú eres autónomo, eres único y eres maravilloso. Ok. Muchísimas gracias por este tiempo, doctor. Yo creo que este mensaje, este programa le va a servir a muchas personas que lo puedan ver, lo vamos a compartir, desde los pequeñitos hasta los papás, hasta los abuelitos. Ya no hay miedo de que el niño piense que se van a morir sus abuelitos, ni tampoco los papás el miedo de empezar a soltar más a los niños para que tomen su responsabilidad de su cuidado personal. Y muchas gracias por este tiempo que compartido con nosotros para Creando Motivos. No, muchas gracias. Finalmente, a mí me permitió compartir parte de lo que yo hice y practiqué de niño, porque nuestra infancia fue muy diferente a la que hoy es ahora, pero este es el momento de volver a integrar esa parte entre el adulto y el niño. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo podcast. Yo soy Gabriela Castro y recuerden, los esperamos en la próxima emisión con mucho más aquí en Creando Motivos. Suscríbanse. Creando Motivos. Si tú también tienes algo que aportar para la expansión del pensamiento o la conciencia, ponte en contacto y suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. La evolución, transformación, amor y unidad de nuestra esencia son tareas que enfrentamos en este viaje llamado vida. Aceptemos el reto en un océano de posibilidades. Soy Gabriela Castro y te espero en la próxima emisión. Gracias, gracias, gracias.